Voy a cargar. Ostras, me han quitado aquí la para... Esto para subir la presentación. Aquí. Vale, un segundito que estoy subiendo la presentación. Uy, vaya por Dios, he subido la que no es. A ver. Ahora sí. Muy bien, ya está. Ahora sí. Vale. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. He pasado la lista, no sé si está por ahí. Para quien no le haya llegado, por favor, que antes de que acabe la tutoría, que lo firme, ¿vale? Bueno, pues yo soy Eduardo Polín. Voy a ser vuestro profesor tutor aquí en el Ejército de la Red de Psicología del Aprendizaje. Entiendo que todos estáis matriculados de primer curso, ¿verdad? Sí. Venís del primer cuatrimestre, donde habéis tenido, ¿qué asignaturas? ¿Todas? Sí. ¿Podéis mencionar algunas? Psicología. ¿Vale? Fundamentos de investigación. De datos. ¿Tenéis 6 asignaturas? Ah, vale, motivación se ha repetido, os había dicho antes. Vale, ok. Y ahora tenéis aprendizaje. Emoción. Función. Psicobiología, que es anual, ¿verdad? Y social, o sea, ahora sí tenéis 6. Vale. ¿Social también es anual? Sí. Vale, ok. Vale, es que esto tiene un sentido. O sea, yo llevo en la UNED muchísimos años. Ahora os contaré un poco también, en ese sentido, mi trayectoria para que entendáis un poco también el... ¿Puedo acercar el micro? Pues no exactamente. ¿Todo el mundo me oye lejos? ¿En casa todo el mundo me oye mal? ¿O hay gente que me oye bien? A ver, alguien ha dicho que se oye bien, dicen por ahí. Vale, si alguien particularmente, como la gente dice que oye bien, si alguien escucha regular, podéis probar a salir y volver a entrar. A veces con eso se soluciona. Estoy todo el rato al lado de lo que es la pantalla, para que se oiga bien. Os decía, llevo en la UNED mucho tiempo, estoy bastante familiarizado con el plan de estudios, lo que pasa que, bueno, cada 2 por 3 hay algunos cambios y además estoy en muchas otras universidades, tanto en grado como posgrado, lo cual hace que en cada sitio las cosas sean de una forma. Yo ya me vuelvo un poco loco. Y hay veces que no tengo del todo claro las asignaturas que tenéis aquí, en otra universidad, luego dentro de cada universidad tengo diferentes grupos, diferentes cursos y por eso siempre os pregunto un poco para saber la historia que lleváis, ¿no? Las asignaturas que habéis tenido recientemente y sobre todo las que estáis viendo ahora. ¿Qué sabéis sobre esta asignatura? ¿Os han contado cosas? ¿Tenéis referencias? ¿Alguien que haya dicho, guau, a mí me encantó? ¿Qué? Os sonarán muchas cosas de mis camisetas porque suelen ser temáticas sobre este tema, además. Pues tiene mala fama. ¿Tiene mala fama? Ahí empezó a salir una cosa. Vale. ¿Qué os han contado sobre esa mala fama? Me interesa.
Difícil, dura, ¿vale? Densa. Nadie dice interesante, por ejemplo. Bueno, yo hoy tengo un objetivo triple. El primero, empezar a daros un poco mi visión, que es muy holística, difícil, exámenes muy complicados. Ahí no entro y ahora os explicaré por qué. O sea, entro, pero no tengo ninguna responsabilidad, quiero decir. Mala fama, difícil. Vale, ok. En la línea de lo que me suelo encontrar siempre cuando llego el primer día. Entonces, como decía, tengo un triple objetivo. El primero, daros un poco mi visión de lo que es la asignatura. Ayudaros también a aterrizar algunas de esas cosas que os han contado y a intentar en la medida de lo posible que desde ahora las aparquemos, ¿vale? Y nos centremos en cómo abordar esto para que probablemente esa idea que tenéis ahora en poco tiempo sea otra. ¿Sí? Esa es un poco mi idea. El segundo, contaros el funcionamiento de la asignatura. Muy importante que desde el primer día tengáis como un dibujo bastante claro de cómo se evalúa, de los contenidos que nos vamos a encontrar, etcétera, y empezar a avanzar lo que nos dé tiempo en esta primera presentación sobre el tema, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, sí, es cierto que es una asignatura en la que, bueno, si preguntáis un poco por la idea, pues suele tener esa fama que suena ahí de alguna forma, ¿no? Exámenes complicados, una asignatura densa, mucho contenido, compleja en algunos puntos. En lo de los exámenes no entro, porque ya os digo, esto, bueno, en realidad en todo lo que acabamos de comentar, depende mucho a quién le preguntéis. O sea, esto lo vais a ver muchísimo. En la unidad hay mucha gente, cada uno tiene su propia historia, cada uno desarrolla su propia experiencia dentro de la propia carrera, y hay gente a la que esto le ha encantado, a la que no le ha parecido tan difícil. Es decir, que si bien es cierto que hay cierta fama en ese sentido, también es verdad que no es una opinión unánime, ¿vale? O sea, no todo el mundo comparte esta opinión. Y por eso, esto os lo digo también para que os abráis la puerta a vosotros mismos a que en vuestro caso no tenga por qué ser así, porque ni mucho menos tiene por qué ser así, ¿vale? Dicho esto, es cierto que es una asignatura con cierta complejidad. Y esta complejidad la podemos entender de muchas formas. Bastante contenido, ya lo vais a ver. Esto creo que es bastante común en la UNED, en la mayoría de asignaturas. Nos encontramos muchos temas, muchas cosas de las que hablar y poco tiempo para hacerlo. Especialmente si tenemos en cuenta lo que son las tutorías. Bueno, ya sabéis que es un espacio, deberíais saber que es un espacio donde originalmente se planteó como una resolución de dudas. Se supone que nosotros venimos aquí para resolver las dudas que os van surgiendo a medida que vais estudiando. Sabemos que luego no es cierto, sabemos que lo que hacemos aquí es dar clase. Y entonces, para dar clase, se queda corto. Al final tenemos, creo, si no he consultado mal el calendario, 13 tutorías programadas. Son 7 temas, hay unas actividades que ahora os contaré también prácticas, entre comillas. Al final se nos va, o sea, se nos va el tiempo. Yo siempre digo, y no exagero, que esta asignatura, a lo mejor no como está planteada, evidentemente, porque está adaptada para que sea una asignatura cuatrimestral, pero es una asignatura de la que yo fácilmente haría una carrera. O sea, no lo digo en broma, ¿eh? O sea, no es la típica broma de, no, imaginaos para lo que da. No, da para una carrera y da para posgrados. Es decir, esto da para especializarse si de verdad profundizáramos en todo lo que se puede profundizar. Para vuestra tranquilidad, como decía, esto está adaptado para que sea, bueno, una introducción, ¿vale?, a la psicología del aprendizaje. Evidentemente, mi opinión está sesgada porque me especialicé en este ámbito, pero yo os diría que bueno, que independientemente de mi sesgo, os diría que esta asignatura para mí es de lo más importante que vais a encontrar en toda la carrera. No lo digo porque yo la imparto, porque imparto y he impartido muchas otras asignaturas que también he considerado muy importantes. O sea, yo no es que considere que las asignaturas no son importantes o sí lo son. Es una cuestión al final de grado. Y sobre todo por la presencia que tiene todo el contenido que vamos a ver aquí. La presencia me refiero en otras asignaturas y en el futuro, tiene una importancia absoluta, ¿no? Entonces yo os diría que a pesar de que os guste más o os guste menos, si tengáis eso presente, ¿no? Es una asignatura que aunque os guste menos, os la vais a encontrar todo el rato. Muchos de los principios que vamos a revisar aquí, de los fenómenos que vamos a ir viendo, de los mecanismos de aprendizaje que vamos a ir repasando, os los vais a encontrar una y otra vez en muchas otras asignaturas. De hecho, seguro que algunas de las cosas que hemos visto, o sea, que vamos a ver, las habéis visto ya en el cuatrimestre pasado, aunque sea de pasada, ¿no?, que os hayan hablado. Por ejemplo, en algún sitio os han mencionado el condicionamiento clásico. Sí, ¿verdad? Hablaremos durante bastantes semanas de condicionamiento clásico. Podríamos hacerlo durante años, ya os digo. Hablaremos durante bastantes semanas de condicionamiento operante. Entiendo que es algo de lo que también habéis oído hablar, ¿no?, mayor o menor profundidad. Entonces son cosas que están como muy presentes en toda la psicología. Lo que vais a ver aquí es muy transversal
tanto a nivel de asignaturas como perdón, especialmente a nivel de aplicación. Independientemente de cuáles sean vuestros intereses, me refiero a futuro, que no tienen por qué ser los mismos siempre. Ahora os contaré qué pasó con los míos, de hecho, que fueron cambiando mucho. Ya sea que os interese dedicaros a la investigación y a la docencia, que os interese ser psicoterapeuta, por ejemplo, que es como muy habitual en gente que empieza a estudiar psicología, que os interese trabajar en colegios, en psicología educativa, a nivel de organizaciones, psicología forense, psicología del deporte. Ya sabéis que hay como mucho abanico en realidad, ¿no? Que la psicología no se restringe ni muchísimo menos al ámbito clínico, a pesar de que suele ser el más conocido a nivel popular. Pues bien, como decía, independientemente de en qué área terminéis cayendo, por interés, por trabajo, por lo que sea, esto lo vais a encontrar. Y de hecho, al ser una asignatura que se encuadra ahora mismo en primero, a veces puede que os resulte un poco difícil conectar todo lo que vamos a ver aquí con lo que a lo mejor esperabais encontrar en psicología, ¿no? Muy especialmente si veníais ya con la idea de dedicaros a la parte clínica, a la psicoterapia, etcétera. Porque, claro, si uno entra aquí diciendo, yo quiero que me enseñen a tratar una depresión, por ejemplo, una pregunta como muy legítima cuando alguien empieza a estudiar psicología, y de repente viene aquí un tío y me empieza a hablar de ratas, me empieza a hablar de palomas y de experimentos hechos ahí en unos cubículos donde hay luces, hay comida, y dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver, ¿no?, con lo que a mí me interesaba? Y muchas veces, no siempre, pues como digo, depende de la experiencia de cada uno, pero muchas veces tardáis tiempo hasta que empezáis a ver y a encajar todas estas cosas, ¿no? Y de pronto, pues yo qué sé, tenéis una asignatura no sé en qué curso está ahora mismo, no sé si es tercero, cuarto, técnicas de intervención, ¿os suena? Haberla visto por ahí. Tendréis más adelante asignaturas, evidentemente, de corte mucho más aplicado, ¿no? Ahora tenéis muchas más de tipo básico, pero tendréis de corte más aplicado. Y ahí es donde os hablarán, por ejemplo, de técnicas, de cosas concretas que se hacen en terapia, que se hacen en otros contextos de aplicación, y diréis, anda, mira, aquí es donde meto yo lo que me decían de las ratas, de las palomas, y vais a ver que el funcionamiento, los principios que subyacen a esas técnicas que se aplican luego, en consulta o donde sea, son principios que hemos identificado en este tipo de estudios básicos y que después han ido desarrollándose hasta encontrar algunas aplicaciones, ¿no?, que los tengan en cuenta. Entonces, esta asignatura para mí es una base que va mucho más allá del requisito para ser psicólogo, para que consiga una carrera, para aprobar una asignatura, sino que de hecho es la que nos permite o nos empieza a permitir entender qué es lo que hay detrás de lo que hace un psicólogo en cualquier contexto donde esté aplicando su conocimiento, ¿no? Esto es lo que de verdad nos explica por qué las técnicas que aplicamos funcionan de la manera en que lo hacen. No de forma aislada, por supuesto, es decir, hay otras asignaturas que también contribuyen en este sentido. Pero esta yo os diría, en mi experiencia, que es la que especialmente lo hace, ¿vale? Tened en cuenta que esta es una asignatura que desde que se implantaron los grados es cuatrimestral. Se da en primero, en el segundo cuatrimestre, como ya sabéis. Cuando yo la estudié, que yo en ese sentido soy una especie en extinción, porque hice licenciatura, que es un plan en extinción, eran 5 años de carrera, no eran 4, y esta asignatura estaba en segundo curso, en lugar del primero, hasta ahora, y era una asignatura anual, igual que tenéis ahora psicobiología, social. De hecho, estábamos, me acuerdo, la mitad del año, que era el primer cuatrimestre, lo dedicábamos sobre todo a revisar el condicionamiento clásico, veíamos más cosas, pero sobre todo veíamos funcionamiento clásico, y el segundo cuatrimestre al operante. Fijaos lo que da de sí. Y se quedaba corto. Es decir, que ya los profesores hacían un ejercicio de simplificar, de comprimir, porque pretendía ser eso, ¿no?, una introducción, como digo. Ahora tenemos todavía menos tiempo, y eso puede, en mi opinión, contribuir mucho a la sensación que tienen muchas personas cuando cursan esta asignatura, ¿no? Que es que, madre mía, todo lo que se me viene encima. O sea, me están contando un montón de cosas. Cada una de las cosas que vemos, ya lo vais a ver, tiene su complejidad. O sea, requieren un tiempo para pegarse con ellas. Entonces, no está todo perdido, ¿vale? Hay muchas cosas que podemos hacer para que esto no sea un problema, y de hecho podemos incluso aprovecharlo para todo lo contrario, ¿no?, para obtener algunas ventajas. Yo os recomiendo mucho venir a las tutorías, y ya no digo las mías. A lo mejor no nos gusta cómo las doy, os gusta más otro profesor, os viene mejor otro horario, pero id a tutorías. Yo creo que en la UNED esto ayuda muchísimo. Y os lo digo porque yo estudié en la UNED, y yo hasta hace, iba a decir relativamente poco, ya no hace relativamente poco, pero hasta hace unos años yo estaba ahí, ¿no? Yo empecé viniendo a las tutorías, yo siempre vine a las tutorías desde que empecé la carrera hasta que acabé. Luego hice un máster también en la UNED, máster de investigación en psicología. Y posteriormente hice el doctorado también en la UNED. Es decir, que llevo vinculado a la UNED de alguna forma, desde que empecé como alumno en el año 2008
hasta el día de hoy. De hecho, lo enlacé después como profesor tutor, es decir, que no me he desvinculado de la UNED en ningún momento hasta el día de hoy, ya hace casi 20 años, qué barbaridad. En fin, imparto también clases en otras universidades, en la Universidad Europea de Madrid, concretamente es donde desarrollo mi trabajo principal, y estoy también en algún posgrado, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, me muevo pues mucho a nivel universitario, aunque también me muevo en contextos más allá de la universidad. Llevo muchos años dedicado al tema de entrenamiento de animales, no humanos, aunque también he trabajado con humanos, ya os iré contando, y muy particularmente en contextos de adiestramiento canino. Llevo muchos años formando a profesionales del sector, precisamente en el ámbito del aprendizaje. Ya os digo que allá donde haya comportamiento que modificar, ya sea de un humano, de un perro o de muchos otros animales de los que hablaremos, la psicología del aprendizaje tiene algo que decir, ¿no? Esto es como muy transversal. A mí esta asignatura, lo digo siempre y lo digo además con mucha seguridad, es de las pocas cosas de las que estoy seguro en esta vida, me cambió la vida. Me cambió la vida a muchos niveles, no solamente en lo más obvio, que es a nivel académico, profesional, ¿no? Porque yo entré con la idea de dedicarme a la psicoterapia, como entiendo que hace mucha gente, ¿no? Primero, pues yo quería ser psicólogo y para mí ser psicólogo era eso, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser psicólogo para la mayoría de la gente de fuera? ¿Qué se imaginan cuando les dicen que alguien es psicólogo? Se imaginan a alguien, ¿no? Dentro de una consulta, dentro de un despacho, que atiende a personas que vienen con problemas, etc. Y eso, sin duda, hay psicología ahí, pero como os decía, ni mucho menos la psicología se restringe a eso. A mí, entre muchísimas comillas, se me quitó la tontería, entenderme la expresión, en cuanto vi esta asignatura. Es decir, esta asignatura a mí me fascinó en todos los sentidos e hizo que mis intereses se fueran por otro lado. Desde ese mismo momento supe que quería investigar en esto y al principio yo no sabía que para investigar era más o menos necesario el dedicarte a dar clase. Docencia. Se habla mucho de la vocación docente, se habla poco de cómo se construye. En mi caso se construyó así. Tuve que empezar a dar clase hace ya bastantes años. Pues bueno, por circunstancias de la vida me surgió la oportunidad de dar unas clases y aquello me encantó. Y desde entonces pues me dedico principalmente a eso. O sea, fijaos cómo te puede cambiar la historia de repente, ¿no? Que uno puede venir con un interés y esto creo que es importante decíroslo cuando llegáis. Porque muchas veces también nos anclamos a eso, ¿no? Es que yo quería ser esto. Bueno, tener un poco en ese sentido la mente abierta, porque podéis descubrir, no con esta asignatura, con cualquier otra, de pronto un ámbito que, oye, que a lo mejor no sabéis que existía, o que sabéis que estaba ahí pero no os había llamado la atención, y de pronto, oye, estáis ahí, lo estáis viendo, lo estáis viviendo, y os cambia la forma de verlo. Entonces, la psicología afortunadamente tiene muchas aristas en ese sentido a las que nos podemos agarrar. Y creo que este mensaje es muy importante, sobre todo a día de hoy, ¿no? Donde sabemos que hay un cierto colapso a nivel laboral, quiero decir, en cuanto a la psicología clínica. Como que la inmensa mayoría de gente va ahí, y está bien si queréis ir ahí, es una opción plenamente válida, pero que sepáis que hay otras cosas, ¿no? Que también se pueden hacer. Entonces, consejos, desde ya. Tened muy claro, y esto es un consejo transversal para todas las asignaturas, tened muy claro que es importantísimo en la UNED, desde el día 1, revisar la guía de las asignaturas. Esto es un básico, sé que os lo habrán dicho muchas veces, pero tomadlo en serio. En la guía está todo lo que vale. Sabemos que aquí, bueno, aunque tengamos las tutorías, aunque a día de hoy, por suerte, las cosas no son como eran hace muchos años, ¿no? Ahora hay mucha facilidad para la comunicación, pero sigue siendo una universidad a distancia. Y eso no se ve ni se escucha, ¿vale? Si los demás sí me ven y me escuchan, por favor, manifestaos. Vale, ok, pues ya sabes, es problema tuyo saliendo, ¿vale? Claro, aquí vamos refutando hipótesis todo el rato. ¿Qué os estaba diciendo? La guía. Es muy importante que tengáis como un dibujo muy claro desde el principio en todas las asignaturas de en qué consisten, cómo se evalúan, etc. Eso es lo primero. Segundo, tened localizado el manual de referencia, el manual básico. En este caso, tenéis aquí en la pantalla la portada del manual, ¿vale? Que sigue vigente. Este es un manual que implantaron, si no recuerdo mal, en el año 2014, puede ser, y desde entonces lleva siendo el manual de la asignatura, ¿vale? Es un manual que, bueno, hablaremos mucho de él, ¿no? Largo y tendido, pero que por lo general está bastante bien. Es un manual que han escrito los profesores del equipo docente de la asignatura y que está muy dirigido a estudiantes de psicología de la UNED, ¿vale? Porque son gente que lleva muchos años trabajando aquí. En este sentido, hago una puntualización que es importante que tengáis presente. Entiendo que sabéis a estas alturas lo que es la diferencia entre un profesor tutor y un profesor de equipo docente de la asignatura. ¿Sí? El profesor del equipo docente, los profesores que conforman el equipo docente son los responsables de la asignatura, a todos los efectos. Son los que eligen
el manual de referencia, son los que diseñan los contenidos de la asignatura, los que plantean las actividades que os vais a encontrar más adelante, el cómo se evalúa, el examen, eso todo es su responsabilidad, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con la asignatura son ellos los que os tienen que ayudar. Los tutores somos una figura, bueno, que pone la UNED a modo de apoyo, que nos encargamos de impartir estas tutorías, os acompañamos en el proceso, os damos orientaciones, os resolvemos dudas y os intentamos clarificar un poco esa maraña que os encontráis en los libros, ¿vale? Pero son figuras como muy diferentes. Yo no formo parte del equipo docente en la asignatura, ¿vale? Yo estoy como profesor tutor. Es importante que esto lo tengáis claro. Entonces, dicho esto, la asignatura tiene 7 temas, ¿vale? 7 unidades didácticas. Una primera unidad, que, bueno, aquí la presentación le llama Introducción a la Psicología del Aprendizaje, porque en realidad esto es lo que se hace, aunque el tema creo que se llama Aspectos conceptuales, metodológicos e históricos, o algo así, del estudio de la conducta, algo por el estilo. Es un primer tema, como suele pasar en los primeros temas, introductorio. Se introduce un tema a nivel histórico, se introducen algunos conceptos que luego vamos a ir manejando y que son importantes, y algunos aspectos también metodológicos. Los profesores de la asignatura dan también tutorías. En algunos casos sí. En algunos casos sí. De hecho, de esta asignatura hay varios de los profesores del equipo docente que tienen también sus tutorías en diferentes centros. Dime. ¿El examen cómo va a ser? Voy a eso. Sí, no os preocupéis que hoy os voy a dejar muy claro todo eso, todo cómo se evalúa. Primero, os comento el contenido porque es importante para que después entendáis la estructura del examen, que es muy parecida a la mayoría de exámenes que os encontráis en la web, pero que tiene una particularidad, ¿vale? Es importante que tengamos esto en cuenta. La presentación la estoy compartiendo y la tenéis disponible para descargar desde el propio aula virtual. Hay PEC, sí y no. Me explico un poco más adelante, ¿vale? Ahora cuando cuente cómo se evalúa. Entonces, 7 temas. Es el primer introductorio. Un segundo tema donde vamos a empezar a abordar ya procesos de aprendizaje como tal. De hecho, entraremos de lleno en el condicionamiento clásico. Un tercer tema que sigue tratando sobre el condicionamiento clásico. Hay 2 temas dedicados a esta cuestión, con bastante profundidad. Tenemos un cuarto tema en el que ya introducimos el condicionamiento operante. Un quinto tema que ya habla sobre programas de reforzamiento, que es un ámbito muy específico dentro del condicionamiento operante, muy interesante de hecho. Y luego tenemos los 2 últimos temas que tratan sobre el que para mí es el concepto más importante en toda la psicología, que es el control de la conducta por el estímulo. El tema 6 es mi favorito, lo reconozco, es mi debilidad. Y el tema 7 es un tema que se deriva del anterior y que se restringe a los aspectos relacionados con el control agresivo. Ya hablaremos de lo que es eso, ¿vale? Cuando llegue el momento. Mi experiencia me dice que nos da tiempo demasiado justito a acabar el temario en las tutorías. De hecho, muchas veces ocurre, yo intentaré que no, pero a veces ocurre, el último tema no nos da tiempo a verlo. No me preocupa demasiado, porque es un tema que, como os digo, se deriva del anterior. Entonces, si el anterior, que sí suele dar tiempo a verse, se entiende bien, no soléis tener demasiado problema con el último, ¿vale? Lo digo para vuestra tranquilidad en caso de que eso suceda. Sí, como te están diciendo, si sigues teniendo problemas, probar eliminar cookies, reiniciar el ordenador, todo lo que te han dicho son opciones válidas. Probar desde diferentes dispositivos, si tienes, también, otro ordenador, etc. No, yo no grabo las clases. Bien, en cuanto a evaluación, evidentemente tenemos subrayador. ¿Segundo? Sí, es este. Tenemos un examen. Ay, no tiene. Me han quitado el para pintar. ¿Dónde está el...? Aquí. Este sí, lápiz. Tenemos un examen compuesto por inicialmente 33 preguntas, tipo test, con 3 opciones de respuesta, A, B y C. La corrección de este examen se hace utilizando la fórmula de corrección del azar, como que conocéis, ¿no? Para que nos entendamos, que si falláis quitan puntos, ¿sí? De estas 33 preguntas, 30 son referidas al manual, es decir, a los contenidos propios de los 7 temas que os acabo de contar, ¿vale? Mientras que las otras 3 van referidas a una de las 2 actividades que nos vamos a encontrar en la asignatura. ¿Vale? La asignatura, además del manual, tiene otras 2 actividades que ahora os explicaré. Pues una de ellas se evalúa directamente a través de estas 3 preguntas. ¿Se entiende?
¿Hasta aquí bien? ¿Todo claro? Perfecto. Además, en el examen nos encontramos otras 3 preguntas. Es decir, que realmente tiene 36 preguntas el examen. ¿Por qué hacemos esta separación? Ahora os lo explico. Las 33 que os acabo de comentar son las preguntas, digamos, básicas. Es decir, con esas 33 preguntas podéis sacar un 10. ¿Sí? Son las que valen 10 puntos. Estas otras 3 preguntas, que ahora os explico, dan la posibilidad de subir nota más allá de lo que hayáis sacado en el examen básico, que son las otras 33. ¿Vale? Concretamente, estas 3 preguntas extra van referidas a la otra actividad que tenemos, que se considera de carácter voluntario. Si os metéis dentro del curso, no sé si habréis estado ya cotilleando un poco, a ver lo que os encontráis, probablemente no, muy pronto. Si lo habéis hecho, o si lo hacéis ahora en breves, os daréis cuenta de que hay un apartado que se llama actividades formativas complementarias. Por vuestras caras creo que nadie ha entrado todavía. Cuando entréis veréis una cosa que llaman AFCO. Bueno, AFC, ¿vale? Actividades formativas complementarias. Y estas actividades se dividen en 2 grupos, lo que llaman las AFCO, AFCO de obligatorio, y las que llaman las AFCV de voluntario. ¿Vale? Son, como digo, 2 bloques de actividades. El obligatorio es el que se evalúa en esas 3 preguntas de las 33. Y el voluntario es el que se evalúa en las 3 extra, las que hacen ya 36. ¿Vale? Entonces, la obligatoria se llama obligatoria, básicamente porque forma parte del examen al mismo nivel que el resto de temas del manual, mientras que la voluntaria se llama voluntaria porque si queréis no la contestáis. Es decir, podéis optar al 10 simplemente con las otras 33 y por tanto esto ni siquiera hacer. Yo os voy a decir por qué es una estupidez no hacer la voluntaria. Y es porque básicamente va a costar muy poco hacerla, es una actividad bastante cortita, que además reservaremos tiempo en clase para repasarla. Y estas 3 preguntas extra, a diferencia de las anteriores, tiene 4 opciones de respuesta, A, B, C y D, en lugar de 3, y lo bueno, que no penalizan los fallos. Por eso no tiene absolutamente ningún sentido no contestar. Claro, podéis subir hasta medio punto si acertáis las 3 en cualquiera que sea la nota que habéis sacado en el examen básico. ¿Sí? Es decir, que lo único que hace es sumar. En el peor de los casos, falláis las 3, ok, pues te quedas con tu nota de las 33 preguntas, que puede haber sido un 10 o lo que sea. ¿Sí? Pero cada una que acertáis os sube 0,17 puntos. Entonces, contestarlas hay que contestarlas, aunque no hayáis trabajado en la práctica, porque podéis tener medio punto que sea por chiripa. Lo suyo es que la trabajéis, porque si la trabajáis, ya os digo, no suele ser difícil. De hecho, estaba ya revisando el artículo que os han mandado para esta actividad voluntaria y me es muy familiar, entre otras cosas, porque yo participé como revisor para que se publicara en la revista en la que está. Así que lo conozco bien y es bastante sencillito. Entonces, hasta ahora está claro el modo de evaluación y tenéis que tener muy claro que la única forma de evaluar esta asignatura es con el examen. Es decir, si surgen las típicas preguntas que suele haber por ahí, pero estas actividades se corrigen, las corrige el tutor, le ponen notas antes, no. La única forma en que se evalúan es en el examen. Lo que sí hacemos los tutores, al igual que con el resto de contenido de la asignatura, es ayudaros. Cualquier duda que os surja con esa actividad, por supuesto, contad con nosotros. De hecho, reservaré una tutoría. Ya os diré la fecha más adelante porque va a depender un poco de cómo vayamos. Suelo intentar ponerla para finales de abril, para que tengáis un poco de la referencia. La medida de lo posible será ahí. En la que, bueno, dedicamos la tutoría a ver estas actividades, ¿vale? Como si fuera un tema más. Las dos. Las dos, sí. Las dos se hacen en abril. Sí, en la misma tutoría. Normalmente en la misma tutoría nos apañamos para ver el contenido de las dos. No son actividades muy largas. La obligatoria un poquito más, es verdad. La voluntaria más pequeñita, pero bueno, en una tutoría no solemos verla. ¿Y hacemos alguna investigación previa o algo? O... Ya os iré dando instrucciones. Ahora os cuento cómo acceder a ello y... Dime. Un poco para que me quede claro, o sea, son 33 preguntas, de las cuales 3 serán 2 de las actividades obligatorias y luego las otras 3 serán preguntas de las actividades voluntarias. Eso es. Y estas 3 de la voluntaria son extra, que no penalizan por fallar. Si lo contesto mal. Eso es. Eso es. A ver, voy con el chat. Veo que se han acumulado algunas preguntas. Un segundito. Vamos a ver. Vale, veo que algunas de las preguntas las he respondido ya. La voluntaria, luego se sube alguna corrección, hay que enviártela así. Claro, a mí no me... Eso lo dejo claro, ¿vale? A mí no me tenéis que enviar nada.
decir, no son actividades que tengáis que hacer y enviar y entregar, como a lo mejor pasa en otras asignaturas. Aquí no entregáis nada. Son actividades que tenéis que trabajar vosotros, igual que estudiáis los temas, exactamente igual, ¿vale? Y cualquier duda, cosa, ya os digo, dedicaremos esa tutoría a de alguna forma resolver la actividad. Yo la voy a desmenuzar aquí y la voy a resolver. Lo suyo es que cuando llegue ese momento ya la tengáis mínimamente trabajada y aprovechéis la tutoría para cotejar vuestra actividad con la que yo desarrollo, ¿vale? Además, si fuera poco, el equipo docente antes de los exámenes suele publicar una especie de documento con guías y orientaciones sobre esa actividad, ¿vale? O sea que si os da como bastante ayuda, evidentemente vais a tener que trabajar, pero se os da bastante ayuda para hacer, ¿sí? Entonces, no veáis esta actividad como las típicas PECs que se hacen en otras asignaturas. Vedlo, mi consejo, para que quede como muy claro y no os desoriente, vedlo como si fuera otro tema. Tenemos los 7 temas del manual más un 8º tema, que son estas 2 actividades, ¿vale? Eso yo creo que ayuda mucho a planificar. Más preguntas. Si me olvido de responder alguna del chat, repetidmela, ¿vale? Que al haber tantas, muchas veces me las dejo arriba. La evaluación va a ser presencial, siempre. Salvo que, no sé, catástrofe, pero en principio siempre presencial. Vale, no hay que enviarlas. Una de las lecturas es en inglés, correcto. Ahora os explico eso. Se entregan las prácticas y feedback. Vale, no se entregan, pero sí puede haber feedback en esta tutoría. Claro, pensad que sois muchísimos. No puede haber un feedback individualizado para el documento que me entregue cada uno. Por eso no se entrega, ¿vale? Lo que sí se hace es poner en común en esa tutoría y, por supuesto, me podéis plantear dudas en el foro del equipo docente, podéis escribirme a mí por correo si os surge alguna duda al respecto, o sea, eso por supuesto. ¿Dónde se pueden consultar las actividades formativas? Dentro del campus virtual. De hecho, dentro del campus virtual tenéis un apartado que se llama como tal, actividades formativas complementarias. Lo abrís y dentro de ese apartado encontráis todo el material necesario para hacer. ¿Vale? Todo esto está explicado en la guía, ¿eh? O sea, es lo que os decía al principio. Si me hacéis caso, cogéis la guía y os la leéis con atención y con interés, vais a ver que está todo perfectamente explicado. Uy, no quiero poner emoticonos, no sé qué he hecho. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha vuelto esto loco. A ver. Vale, ya está. ¿Es obligatorio acudir presencialmente? Nunca. A las tutorías, sabéis que acudir a las tutorías es totalmente voluntario, aquí ni se pasa lista ni nada. Os paso siempre la hoja de firmas, como en todas las asignaturas, por una cuestión de que los centros necesitan llevar un control de cuánta gente viene, ni más ni menos, ¿vale? Pero no hay ninguna obligación de estar aquí. Y quien quiera viene, y si no, no. Igual que conectaros online, ¿eh? ¿Cuánto tiempo dura el examen? Ahí me pillo. Tiene que estar en la guía. Yo creo recordar que son 90 minutos, ¿no? Siempre han sido 90. Es verdad que este año no lo he revisado, pero vamos, en principio deberían ser como siempre, 90 minutos. Hay alguno que dura 2 horas, ¿no? Estadística. Sí, eso no ha cambiado nada. Cuando yo estudiaba era exactamente igual. Siempre eran 90 minutos y alguna vez había uno de 2 horas, pero eran raros. ¿No se suman puntos por participar en cierto número de clases? No. Y no hay preguntas de reserva, tampoco. Son las preguntas que os he dicho, las 36 que se estructuran de esa manera, ¿vale? La nota mínima intuyo que es un 5 sí o sí, aunque hagas las extra. Correcto. Para aprobar la asignatura se tiene que sacar un 5. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que las 3 preguntas extra suman a la puntuación que tengáis en las otras 33, independientemente de la nota que sea. Es decir, que si tenéis un 4,5, con ese 0,5 que se os sumaría teniendo las 3 bien, tendréis un 5. ¿Sí? Y es esta nota final la que os cuenta a nivel de evaluación. ¿Que tenéis un 2 y luego tenéis el medio punto? Pues tenéis un 2,5. ¿Que tenéis un 10 y sacáis el medio punto? Pues tenéis un 10,5. Aunque a efectos de calificación no se os puede poner un 10,5. Pero a mí se me ocurre, esto es impresión mía, no lo he consultado con nadie, pero a mí se me ocurre que, por ejemplo, para aspirar a una matrícula de honor, probablemente quien tenga un 10,5, aunque en la nota se le refleje como un 10, tiene más opciones de obtenerla que quien tiene el 10. Iba a decir el 10 pelado, ¿no? El 10 tampoco está muy pelado. Exactamente. No grabo las clases. Entonces, una última cuestión. En cuanto a las actividades, como digo, las tenéis en el campus virtual. Hay un apartado específico donde pone actividades formativas complementarias. Y luego lo tenéis dividido, obligatorias, voluntarias. Empiezo por la obligatoria. Empiezo por la obligatoria.
La obligatoria, que llaman AFCO, se compone de dos actividades, o bueno, dos bloques de material. Por un lado, un vídeo que tendréis que visualizar. Suelen ser, creo que este año os han puesto el del legado de Pavlov. Es un vídeo que está bastante chulo. Es una serie documental que tiene la UNED en archivo de vídeos sobre contenidos de esta asignatura. Cada año van cambiando el vídeo, ¿no? Un año toca uno, otro año toca otro. En este caso creo que es el del legado de Pavlov, que está chulo. Y suelen ser vídeos de 20 minutos, media hora de duración. En un ratito lo habéis revisado. Y después sobre ese vídeo pues trabajaremos en aspectos clave, ¿vale? Lo que hace el equipo docente siempre, con cierta antelación, es publicar un documento que ellos llaman de preguntas guía. Eso os lo encontraréis más adelante. De pronto veréis dentro del apartado de las actividades formativas que os suben un documento que se llama Preguntas guía sobre la actividad obligatoria. Y ahí lo que os hacen es preguntas que en teoría están orientadas a guiaros en el proceso de trabajo de esa práctica, ¿no? Pues os preguntan por cosas, aspectos muy clave del vídeo. Pues, ¿qué metodología utilizaban para estos experimentos? O, en los estudios de no sé quién, ¿cuál era la principal variable dependiente? Por ejemplo. ¿Esto os ha sonado raro, lo que os he dicho? Familiarizado ya, ¿no? Bien, genial. Entonces, tendréis que tener ese vídeo ya pasado, ¿no? Y lo que haremos será trabajar con esas preguntas guía e ir respondiendo, ¿vale? Por otro lado, tendremos un artículo científico que está publicado en una revista. En este caso es un artículo clásico, tiene ya bastantes añitos. Si no recuerdo mal, se publicó en el año 61, que ya han puesto este año. Y el hándicap, la principal dificultad con la que nos encontramos en este sentido, es que este artículo, efectivamente, como decía antes algún compañero, está en inglés. Esto, de nuevo, no lo decido yo, ¿vale? Se supone que hay ciertas... Esto tiene que ver con la memoria de la titulación, de cómo se supone que tiene que haber ciertos contenidos del inglés que, en teoría, alguien que sale siendo graduado en psicología tiene que manejar, y de vez en cuando os encontraréis en algunas asignaturas con que ponen algo en inglés. Esto, insisto, no lo decido yo, ¿vale? Es así. Sé que para mucha gente esto puede ser un obstáculo. También os digo que a día de hoy, bueno, pues tenéis muchos traductores, hay muchas herramientas, ¿no? No es lo mismo que hace 15, 20 años, que era pues, como más complicado en ese sentido. Yo os lo digo porque en mi experiencia en cursos anteriores, la gente no suele acabar teniendo problemas. De hecho, siempre hay compañeros, en la UNED esto pasa mucho, que de pronto suben una versión traducida del artículo y ya está. Una cosita, si preguntan en el examen por el artículo este en inglés, ¿la pregunta también la formulan en inglés? Buena pregunta. No, las preguntas del examen son todas en español, aunque vayan referidas a este artículo en inglés. ¿Vale? Las preguntas son en español. Lo que está en inglés simplemente es el artículo. Entonces, bueno, yo os invito a que si vais bien con el inglés, no tenéis problemas. Si no, pues tenéis que hacer ese esfuerzo extra o buscar la vida de alguna forma. Cosa buena. Yo cogeré ese artículo en inglés el día de la tutoría y lo revisaré. ¿Vale? Las cosas en las que a lo mejor hayáis tenido más problemas por traducción o por lo que sea, evidentemente yo voy a ayudar con eso, ¿vale? Con respecto a este artículo, también se publicarán las preguntas guía, igual que con el vídeo. Es decir, que cuando llegue el momento veréis que el equipo docente os sube ese documento, que de hecho es un único documento, ¿vale? En el que nos van a plantear preguntas sobre el vídeo y sobre el artículo. Y ya os digo, esas preguntas son como muy dirigidas, de tal manera que os obligan a centraros en aspectos clave, tanto del vídeo como del artículo. ¿Entiendes? Vale. Pues con respecto a la AFCV, que sería la otra, en este caso solamente es una actividad. Esto ya lo convierte en algo bastante más corto que el otro, que son dos. Y es un artículo. Y además este artículo está en español. ¿Vale? Con lo cual es más sencillo todavía porque no tenemos esa barrera del inglés para quien suponga una barrera. Entonces, recapitulando, en la asignatura tenéis 7 temas, tenéis un vídeo y tenéis 2 artículos que revisar. Eso es todo. En el FCV también hay una pregunta aquí. Sí, correcto. Para la FCV también suben un documento de preguntas guía. Y todo se evalúa en el examen y nada se tiene que enviar a ningún sitio. ¿Vale? Todo se evalúa con las 36 preguntas del examen de la manera en que os he explicado antes, ¿vale? Y que tenéis en la guía también estructurada. Ambas actividades se pueden hacer individual o alguna tiene que ser en grupo. Ni una cosa ni la otra. Es decir, al final a todos os van a preguntar individualmente en el examen por esas actividades. Si las queréis preparar entre amigos, estupendo. Igual que si queréis estudiar juntos los contenidos del tema 4. O sea, en cómo estudia la gente ahí ya no nos metemos nadie.
pero las preguntas van a ser individuales en el examen, ¿vale? Se van haciendo a ritmo de cada uno. Sí, las podéis hacer cuando os dé la gana, por supuesto. Si vais siguiendo las tutorías conmigo, yo os iré indicando cuándo suelen ser los momentos buenos para ponerse con ello. Os invito a que lo hagáis ya, es decir, que vayáis revisándolo para saber un poco de qué va y familiarizándoos. Pero en cuanto al estudio a fondo, sí que es verdad que son actividades que se conectan más o menos con algunos temas de la asignatura, ¿no? Por ejemplo, la de la actividad voluntaria, que se me viene ahora a la cabeza, que trata sobre condicionamiento operante, específicamente, pues probablemente cuando llegue el tema 4 será un buen momento para ir empezando. ¿Por qué? Porque el tema 4 es donde vamos a empezar a revisar en profundidad el condicionamiento operante, ¿sí? Si lo hacéis antes, pues puede que haya algunos conceptos que se os queden ahí un poco cojos, lo cual no significa que no podáis, insisto, empezar desde ya para leerlo y revisándolo, etc. Que esto además me lleva a una cosa que no os he dicho que es importante. Pregunta, ¿alguien ha empezado a revisar el manual? Aunque sea por echar una lecturita así de... Por allí sí, por ahí también. Muy bien. ¿Os gustaría compartirme vuestra impresión? Yo empecé por el tema 2. ¿Has empezado por el 2? Bueno. Entonces, ¿la historia me lo dejaron de momento? ¿De la historia? Creo que es la primera vez que veo algo así. O sea, me parece estupendo. ¿Por qué? Un poco por recomendación. Ajá, porque te llamó la atención y alguien te dijo, empieza por este que a lo mejor te gusta más. ¿O? Y bueno, de momento lo he entendido. Sí, genial. ¿Los demás? Yo estoy haciendo un microgrado de la parte más de neurología, sí, y demás, y me resulta interesante porque además hay otras asignaturas como la parte de fisiología y psicología, y que coincido contigo que es, pues yo creo, una asignatura muy rica en ese sentido, porque se complementa con muchas otras, ¿no? Sí, y sin duda. La madre de las asignaturas. Muy bien. ¿Más? Bien, mal. ¿A ti? Habías dicho que tú sí, ¿no? Sí. Bueno, un poco lío ahí con los estímulos, la respuesta a la condicionada, la sí. Aquí hay que marcar mucho. Sí. Sí. Pasar a lo que... Ya empiezan a salir ahí cosas que son interesantes, que probablemente os van a pasar a muchos. Dicen por ahí por el chat, se usa un lenguaje muy técnico, correcto. Adiós, gracias. Ya os explicaré esto. Creo que hay cosas que tienen mucho que ver con la asignatura de Fundamentos de Investigación. Sí, sin duda es muy recomendable haber cursado. De hecho, está en la guía. Es bastante recomendable haberlo cursado, porque hay algunos aspectos de los diseños de investigación, sobre todo de los diseños experimentales, que van a salir una y otra vez, ¿no? Y conceptos como el de variable independiente, variable dependiente, esto lo vamos a manejar, en teoría, con bastante fluidez, ¿vale? Y cuanta más base tengáis en ese sentido, mejor. Empezado por antecedentes históricos. Vale. Efectivamente, una de las cosas que más se suelen señalar por parte de la gente que cursa esta asignatura tiene mucho que ver con esto que ha salido ahora al final, ¿no? Con el lenguaje es técnico, muy técnico, es un lenguaje muy específico, altamente especializado. Los fenómenos son relativamente complejos, el contexto donde se abordan es muy experimental, son situaciones con un control muy alto, y todo eso hace que pueda resultar un poco arduo al principio. Creo que en ese sentido las tutorías os pueden ayudar mucho precisamente a desenredar todo eso, ¿no? De aquí a nada os empezará a resonar en el cerebro todo el rato, que si EC, RC, EI, RI, todo el tiempo. De hecho, muy pronto empezaré a hablar así, en principio no me estará pasando nada, es que simplemente estamos entrando ya en la zona técnica, digamos, ¿no? Es que hasta que ordenas eso... Sí, y esa es posiblemente la principal barrera que encontramos al principio y bastante diferente con respecto a algunas otras asignaturas que a lo mejor no utilizan un lenguaje tan específico, pero para mí es la principal virtud de esta asignatura, aunque al principio no se perciba como tal. Y parte de mi trabajo irá encaminado a que seáis capaces también de percibir esto, porque os puede ayudar muchísimo a valorar los contenidos de esta asignatura más allá de que os guste o más o os guste menos, ¿vale? Que esto sin duda es deseable, pero bueno, el objetivo último aquí es que aprendáis, ¿no? Que os sirva y que más allá de que aprobéis o no aprobéis, que contribuya a vuestra formación como psicólogo. Ya os digo que en ese sentido para mí es importantísimo. A ver, un segundo, que he visto una pregunta ahí. Las 3 de la obligatoria. Las 3 preguntas del examen son del vídeo, del artículo y el vídeo. Son de las dos cosas. O sea, no sé decirte si esas 3 preguntas van a ser 2 del artículo y 1 del vídeo, o van a ser 3 y 0, o
O 1 y 2, o 2 y 1, no lo sé, ¿vale? Pero sí que sé que preguntan normalmente de las dos cosas. Es sorpresa, bueno, es una pseudo sorpresa, porque sí, no sabes la cantidad exacta, pero sabes que la posibilidad está ahí. 1 y 2, 2 y 1, normalmente. O sea, no hay posibilidad para mucha más sorpresa que esa. La participación activa en los foros nos da alguna puntuación. No, aunque enriquece vuestra experiencia seguramente, pero no da puntos como tal, ¿vale? A nivel cuantitativo. ¿Alguna otra pregunta? Hemos revisado, ya os digo, esto es muy importante porque desde el día 1, si tenéis claro cómo se os evalúa, la forma de encarar la asignatura ya va dirigida ahí, ¿vale? Y esto es muy importante, yo creo que siempre, cuando se estudia una carrera, pero en la UNED quizá más todavía, ¿no? Por sus características. Vale, pues si os parece, vamos hasta la 1. Sí. ¿Cómo se accede a la guía? Dentro del campus virtual. Campus virtual sabemos todos llegar, ¿verdad? Ahí donde tenemos toda la información. Hay un apartado que pone guía de la asignatura. Y ahí tal cual la podéis consultar y entiendo que también descargar en PDF. De hecho, incluso si accedéis no como alumnos de la UNED, sino como persona cualquiera que accede a través de Google, busca psicología de aprendizaje de UNED, que son públicas. ¿Vale? O sea, todas las asignaturas tienen su guía publicada. ¿Sí? En Academos también lo podéis ver, ¿cierto? Tú tienes tutorías personales en el centro. Entiendo que con tutorías personales te refieres a individuales, ¿no? Si puedes concentrar una tutoría conmigo. No, eso los tutores no lo hacemos, aunque, como os digo, tenéis mi correo electrónico y si queréis consultarme algo a nivel individual no tengo ningún problema, ¿vale? Yo siempre respondo. A veces puedo tardar un poco más, un poco menos, pero os voy a responder seguro. ¿Das tutorías en algún otro centro, franja horaria? Sí, doy tutorías de esta asignatura también en Collado Villalba, los jueves, es decir, mañana, a las 5:30 de la tarde. O sea, ¿le interesa? Pues ahí estoy también.